Ya está cargando, Doc. Ya un momento. Sí. Bueno. Hola, hola. Mm, me parece que todavía no carga, Doc. No sé, mi compañero creo que está teniendo un poquito de problemas para proyectar. ¿Tú no lo tienes? ¿Puedes subirlo tú? No sé si ya se vea, ya lo estoy compartiendo. ¿Sí? Ya se ve, compañeros. Allá. Sí, ya se ve. Ok. Vale, pues muchas gracias. Bueno, el tema es adenitis infecciosa. ¿Me dicen si cambia? ¿Cambió la siguiente diapo? Sí, sí cambió. Vale, gracias. Bien, las adenopatías, pues estas son frecuentes en niños sanos. Son causadas por una gran variedad de enfermedades y también por medicamentos. Su aparición genera con frecuencia miedo, pues por la probabilidad de un proceso maligno, lo que ocurre en un porcentaje muy, muy pequeño. Lo más importante del diagnóstico, pues es una buena historia clínica y una buena exploración física. La mayoría, pues se resuelve espontáneamente o con tratamiento antimicrobiano. Como tal, tenemos que una adenopatía se define como las alteraciones de tamaño y o consistencia de los ganglios linfáticos. Los ganglios cervicales deben ser mayores a 1 centímetro y mayores a 0.5 centímetros en neonatos. También deben ser petreos o de superficie irregular, con ulceración cutánea o fijación a planos profundos. Y adenitis tenemos que tiene además de esto, pues se suman los signos inflamatorios locales. Como epidemiología, tenemos que su incidencia es difícil de establecer, pues ya que la mayoría de los casos son autolimitados y aparecen en el contexto de infecciones respiratorias altas virales. Se calcula que existe adenopatías cervicales palpables hasta en el 45% de niños sanos. Bien, su fisiopatología.
pues esto se debe al aumento del tamaño ganglionar. Este puede deberse a la proliferación de los linfocitos en respuesta pues a un proceso infeccioso local o sistémico, que esto es lo más frecuente, o a un trastorno linfoproliferativo. También puede ocurrir una infiltración de este ganglio por células inflamatorias malignas. Como tal, la etiología y su clasificación lo podemos dividir en tres grandes grupos. Y la etiología pues es muy variada y habitualmente benigna, siendo la más frecuente pues las causas infecciosas, como ya se los había mencionado. Bien, como les dije, tenemos tres grupos, que es la adenitis aguda bilateral, y esta va a estar dada por virus respiratorios, que es rinovirus, adenovirus, influenza, enterovirus, otros virus como citomegalovirus, herpes simple, sarampión, parotiditis, rubiola, parvovirus, una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, infecciones del cuero cabelludo como tiña, pediculisis. Y en el grupo de adenitis aguda unilateral tenemos que esta va a ser más frecuente por bacterias como Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus agalatiae, que son anaerobios, bacterias poco frecuentes como Pasteuria multissocia, Franciscae tularensis, Yersinia, enfermedad de Kawasaki, un absceso periamigdalino e infeccioso cervical, infección cervical profunda. En el tercer grupo son un poquito más grandes las causas, es la adenitis subaguda y crónica. Esta va a ser infecciosa, causadas por citomegalovirus, adenitis habitualmente bilateral, micobacterias atípicas y enfermedad por arañas o de gatos. Las causas poco frecuentes en nuestro medio pues va a ser tuberculosis y toxoplasmosis. Y las causas excepcionales va a ser brucelosis, fiebre espontánea mediterránea, VIH, histoplasmosis y actinomiosis. Y ahí también tenemos la tumoral y pues algunas otras. Bien, hablemos de la adenitis aguda bilateral. Esta es la más frecuente de todas. Habitualmente pues es en una respuesta a una infección por virus respiratorio, una infección viral sistémica o faringoamigdalitis aguda. Se va a dar en niños menores de 5 años. Las adenopatías pues suelen ser pequeñas y sin signos inflamatorios, y estas no supuran. Tienen un curso autolimitado, aunque en algunos casos pueden persistir durante semanas. Las causas por citomegalovirus y VV son una adenopatía que es cerca de 0.5 a 2.5 centímetros y se afectan con más frecuencia los ganglios cervicales posteriores. Bien, otra causa es la fiebre faringoconjuntival por adenovirus, y en esta va a haber adenopatías cervicales más que las periauriculares, y pues muchos casos presentan hepatoesplenomegalia. La gingivoestomatitis, pues es por herpes simple, cursa con fiebre, úlceras orales, eritema gingival, y en esta va a haber adenopatías laterocervicales y submandibulares, y estas van a ser dolorosas.
En la faringoamigdalitis aguda estreptocócica va a haber dolor de garganta de comienzo brusco con eritema y o exudados faringoamigdalares acompañado de fiebre, y en esta hay adenopatías cervicales anteriores dolorosas a la palpación, y pues esto es frecuente en mayores de 5 años. En la adenitis aguda unilateral, esta va a estar relacionada principalmente con infecciones bacterianas por Streptococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Se da en preescolares entre 1 a 4 años, y esta puede ser reactiva a procesos infecciosos, generalmente bacterianos. La adenitis infecciosa con adenopatías de tamaño mayor a 2 a 3 centímetros y curso agudo. Generalmente va a tardar unas horas o unos pocos días. Estas van a ser dolorosas a la palpación, presentando signos inflamatorios locales en la mayoría de los casos. Los ganglios más frecuentemente afectados son los submandibulares. Estas pueden ser secundarias a un foco infeccioso orofaringio o cutáneo, como el impétigo. Y la complicación más frecuente es la abscesificación. Bien, en lactantes menores de 3 meses vamos a considerar el síndrome de celulitis adenitis por Streptococcus agalactiae, que cursa con fiebre y afectación del estado general e inflamación cervical con celulitis de la piel supraadyacente. La región mandibular pues va a ser la más frecuentemente afectada, y este síndrome constituye una forma poco frecuente de sepsis tardía por Streptococcus agalactiae y requiere pues un estudio completo de sepsis, incluyendo punción lunar, ya que hasta en el 90% pues se asocia en bacteremia y el 25 al 50% meningitis. En la enfermedad de Kawasaki, vamos a tener adenitis cervical, que esto es menos frecuente. Va a haber fiebre, cambios en extremidades, exantema, conjuntivitis bilateral sin exudado, cambios en labios y cavidad oral. Suele ser unilateral y localizada en el triángulo cervical anterior. Y para considerarla criterio Kawasaki, su diámetro debe de ser superior a 1.5. Habitualmente van a ser adenopatías firmes, no fluctuantes y sin eritema cutáneo. Las infecciones cervicales profundas, como en los abscesos retrofaringios y parafaringios, puede existir adenopatías cervicales que pueden ser uni o bilaterales de aparición aguda. Debemos sospechar estas infecciones en niños menores de 3 años que presenten fiebre elevada, afectación del estado general y torticolitis con adenopatías cervicales sin signos inflamatorios. La adenitis subaguda crónica, la causa más frecuente de esta va a ser por Epstein-Barr y citomegalovirus, micobacterias atípicas y enfermedad por arañazo de gato. Esta va a ser bilateral en Epstein-Barr, en citomegalovirus, en toxoplasmosis y en VIH, y unilateral en micobacterias no tuberculosas y en enfermedad por arañazo de gato. Las micobacterias no tuberculosas principalmente se dan en niños inmunocompetentes y va a estar dada por Mycobacterium avium complex, aunque pues en los últimos años también se ha demostrado que también tiene una gran afectación Mycobacterium
lentiflavum. Esto se da en niños menores de 5 años y las adenitis van a ser unilaterales de localización submandibular y laterocervical anterior. Los cambios de la piel supraadyacente inicialmente van a ser eritematosa y posteriormente violácea, y esto va a ser lo característico de esta. La afectación periauricular es en menos frecuencia, pero pues esta también es característica. Van a ser adenitis indoloras de aparición rápida, con un aumento gradual de tamaño en 2 a 3 semanas y de alto riesgo de fluctuación y fistulación espontánea. Perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Sí. La adenitis tuberculosa, pues esta es la forma más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar. Vamos a tener adenitis que a veces son bilateral y suele afectar pues la cadena cervical posterior y supraclaviculares. Inicialmente los ganglios son de consistencia dura y sin signos inflamatorios, pero pues tras la calcificación puede necrosarse y drenar espontáneamente. En la enfermedad por arañazo de gato va a estar dada por Bartonella henselae. En esta va a aparecer una pápula en el lugar de la inoculación y una adenopatía regional de 5 a 60 días a más tardar. La inoculación conjuntival puede aparecer el síndrome oculoglandular de Paris-Nude, con granulomas o úlceras conjuntivales y adenopatías periauriculares o submandibulares. Va a aparecer una adenopatía única y de gran tamaño que va a ser mayor a 4 centímetros y el 30 al 50% de esta supura. La promoinfección por Toxoplasma gondii es normalmente sintomática y en un 10% produce adenitis cervicales sin tendencia a la supuración ni signos inflamatorios locales. Las adenopatías pues suelen ser bilaterales, simétricas y menores a 3 centímetros. Bien, ¿cómo va a ser su diagnóstico? En la mayoría de los casos va a ser suficiente con una historia clínica y una exploración física completa. Pues es importante realizar una exploración completa presentando especial atención en la exploración megalia, lesiones y exploración otorrinóloga. Bien, en la anamnesis debemos poner especial atención, por decir, en la edad. ¿Por qué? Porque las adenopatías en los niños pequeños pues suelen ser mayoritariamente a procesos infecciosos, mientras que si nos presentan adenopatía en un adolescente, aunque esta frecuencia aumenta. En menores de 4 años vamos a destacar las adenopatías reactivas a infecciones respiratorias virales, y en mayores de 5 años anaerobios como toxoplasmosis, tuberculosis y enfermedad por arañazo del gato. Debemos de preguntar la forma del comienzo, ya que el tiempo de evolución y la velocidad del crecimiento nos va a decir mucho. Un aumento rápido en infecciones bacterianas, como tal tenemos un aumento rápido en las infecciones bacterianas o si estamos hablando de algún tumor. Debemos de preguntar infecciones recientes, principalmente en el tracto respiratorio superior, por la alta incidencia de adenopatías reactivas. Interrogar también pues sobre el contacto con enfermos de tuberculosis, infecciones respiratorias, mononucleosis infecciosa. Igual, debemos de preguntar sobre la vacunación,
ver si el calendario pues está completo y si ha habido vacunación recientemente, ya que puede aparecer reacciones locales con adenopatías, pues tras la administración de distintas vacunas como la DTP, la triple vírica y la BCG. En tratamientos también debemos de preguntar último tratamientos farmacológicos habituales, ya que existen fármacos que pueden producir adenopatías. Debemos de preguntar el contacto con animales, considerar la enfermedad por arañazo del gato, toxoplasmosis, tuberculosis, mularemia, los viajes recientes. Vamos a valorar causas de adenitis que no aparecen en nuestro medio, pero pues como puede ser la histoplasmosis o la infección por Yersinia pestis. La sintomatología asociada, que puede haber anorexia, astenia, pérdida de peso, fiebre, lesiones cutáneas, artralgias, diastesis hemorrágica, tratamiento antibiótico previo. En las adenopatías que no evolucionen bien con tratamiento antibiótico, vamos a considerar abscesificación u otras posibilidades diagnósticas, especialmente en virus y en micobacterias. En los episodios previos similares, la aparición de infecciones recurrentes, abscesos y adenitis curativa sugiere defectos del fagocito, principalmente en enfermedad granulomatosa crónica. Bien, otro dato importante pues es la exploración física. En este vamos a ver el estado nutricional y el grado de afectación general, para intentar valorar la cronicidad y la gravedad del proceso. Vamos a explorar la adenopatía. Vamos a medir el tamaño con una regla. Vamos a ver la consistencia, la movilidad, si hay dolor a la palpación, fístulas cutáneas o signos inflamatorios locales. Va a ser frecuente palpar ganglios linfáticos cervicales de menos de 2 centímetros en niños menores de 8 años, sin signos inflamatorios y sin que tengan alguna implicación patológica. También son frecuentes los ganglios retroauriculares y occipitales en lactantes pequeños. Vamos a examinar las cadenas ganglionares accesibles pues a la palpación, valorando si se trata de una adenitis regional o generalizada. Vamos a revisar si hay alteraciones cutáneas como exantema, ictericia, púrpura o lesiones cutáneas distales a la adenopatía. También debemos de revisar la cavidad oral como caries, enfermedad periodontal, aftas o faringoamigdalitis. Revisemos visceromegalias. Vamos a valorar síndrome mononucleósico, infección por adenovirus o etiología tumoral. Otras causas menos frecuentes pues, son las infecciones por VIH y brucelosis. Vamos a ver una exploración de articulaciones. Vamos a considerar brucelosis y conectivopatías en casos con afectación articular. Y la presencia de conjuntivitis, como ya lo habíamos visto antes. La inyección conjuntival puede indicar infección por adenovirus, enfermedad por Kawasaki, enfermedad oculoglandular de Parinur. Bueno, y también parte importante de la clínica, pues es primero aprender a diferenciar lo que sería una adenitis de un origen infeccioso, como con todos los datos que pues ya mencionó anteriormente mi compañera, pero sobre todo también identificar cuando la patología nos puede orientar hacia una etiología de origen más maligno. Y bueno, dentro de las características clínicas que nos van a servir como un signo de alarma ante una adenitis, pues sería primero la consistencia pétrea de los propios ganglios, que estos se encuentren adheridos a planos profundos y también que estos tengan una inflamación mayor a lo que sería 3 centímetros.
Y bueno, esto es importante porque, pues como ya mencionó mi compañera, hay patologías como la enfermedad de arañazo de gato que puede hacer que la inflamación sea bastante pronunciada. Bueno, otro signo que también es importante es sobre todo si la adenitis se encuentra en las cadenas ganglionares más inferiores. En este caso vamos a explorar sobre todo si encontramos adenitis en los ganglios supraclaviculares. Y bueno, eh, esto es como tal en la clínica, lo que nosotros vamos a palpar en nuestros pacientes. Sin embargo, la presencia de otros datos como síntomas generalizados o, por ejemplo, ya síntomas más específicos a un proceso neoplásico, como sería la pérdida de peso, la presencia de fiebre sin alguna otra etiología evidente, la palidez de tegumentos, la ictericia o, por ejemplo, algunas bisenomegalias, pues nos pueden encaminar el diagnóstico a lo que sería, pues, criterios de malignidad. También se recomienda hacer algunos otros estudios complementarios, como por ejemplo la radiografía de tórax, pero esto sobre todo encaminado a pensar en la etiología de tuberculosis pulmonar y algunas alteraciones sistémicas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya mencionamos un poco la patología maligna y ahora, ¿qué otras patologías pueden confundirse con lo que sería una adenitis de origen infeccioso? Bueno, pues básicamente cualquier patología que lleve a dar una tumoración en el cuello, pues es propensa a confundirse con la adenitis infecciosa, como por ejemplo sería el bocio, cuya incidencia pues ya hoy en la práctica clínica es básicamente nula, pero por ejemplo otras patologías comunes son la parotiditis, la actinomicosis, que bueno, de manera similar al arañazo de gato, pues nos puede llevar sobre todo se inicia por la inoculación en piel y principalmente lleva al desarrollo de fístulas, lo cual pues hace un poco evidente su diagnóstico diferencial. Sin embargo, algunas otras patologías que podemos encontrar es la presencia de lipomas, simplemente es un tumor de grasa que puede llegar a manifestarse en el cuello o en cualquier otra parte del cuerpo. Sin embargo, pues son benignos y no requieren ningún otro tratamiento. Entre las patologías que también podemos encontrar es la presencia de neuroblastomas, que es un tipo de cáncer de la glándula suprarrenal que, bueno, este, cursa con visceromegalia, pero pues también puede llevar, sobre todo cuando está cursando con metástasis, a la inflamación ganglionar del cuello. Y bueno, aquí faltó una imagen, pero pues por ejemplo también es muy importante explorar la glándula tiroides, ya que la presencia de nódulos pues no se puede llegar a confundir con lo que sería una adenitis. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, como ya mencionó mi compañera, la mayoría de los casos pues únicamente van a llevar para su diagnóstico la elaboración de una historia clínica y la exploración física. Sin embargo, va a haber casos específicos en los que vamos a requerir el uso de pruebas complementarias del diagnóstico. Esto sobre todo en casos donde el tratamiento no funcione. Y bueno, principalmente las pruebas en las que nos vamos a apoyar, pues sería en el primer nivel de contacto, pues pedir laboratorios de rutina como sería una bioquímica sanguínea, un hemograma completo y también pruebas de función hepática, porque pues como ya mencionó mi compañera, algunos agentes causales de estas adenitis infecciosas pues suelen cursar con daño a órgano blanco o visceromegalias. Y bueno, también un agente etiológico muy importante a identificar en niños es la tuberculosis. Generalmente basta con preguntar con el contacto con pacientes que tosen regularmente, pero en casos en los que pues las condiciones sociofamiliares no sean las indicadas, no está de más realizar algunas pruebas de tuberculosis, como pues la prueba de tuberculina o como ya mencionamos, alguna radiografía de tórax. Eh,
Otros exámenes complementarios muy útiles, sobre todo en casos que sean crónicos, es la serología, que pues bueno, esta nos va a encaminar específicamente a lo que sería nuestro agente para llevarnos a un tratamiento más específico. Y bueno, en cuanto a la adenitis unilateral, pues principalmente, como ya mencioné, si el tratamiento no responde a algo que podemos buscar, es la elaboración de, por ejemplo, un frotis faríngeo para, pues, identificar nuestra bacteria y, pues, ver si encontrar alguna resistencia y ver qué fármaco podemos optar. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en un segundo nivel de atención, esto es básicamente ya cuando nosotros referimos a nuestro paciente, pero dos pruebas que son muy importantes para el diagnóstico es primero una ecografía de los ganglios, que principalmente nos sirven cuando no tenemos una etiología identificada y cuando estamos pensando sobre todo en signos de malignidad. Uno de los signos más importantes que nos van a orientar a malignidad en la ecografía, pues es el reforzamiento de los bordes de nuestros ganglios. Y bueno, junto con la ecografía, algo que también podemos hacer es un estudio anatopatológico de los mismos ganglios mediante una punción con aspiración en aguja fina. Esta sirve de utilidad primero para pues observar tal cual las características del infiltrado, pero también por ejemplo para identificar primero al agente y por ejemplo en el caso de adenitis unilaterales que mayormente nos encontramos entre Streptococcus, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, pues ver si estos son metil resistentes o si no lo son. Y bueno, realizar el antibiograma correspondiente. Siguiente, por favor. Y bueno, algunos de los criterios más específicos que ya nos van a encaminar a hacer lo que sería una PAP, pues es el tamaño de los ganglios mayor a 3 centímetros, que bueno, esto puede indicarnos malignidad o para hacer un diferencial con lo que sería enfermedad por arañazo de gatos, el que estos sean mayores a 1 centímetro en recién nacidos, una consistencia pétrea o parecida a la goma, cualquier anormalidad que encontremos pues debe ser estudiada. Y bueno, los signos de malignidad que ya les había mencionado anteriormente, que estos se encuentren adheridos a planos profundos, el que se encuentren afectadas las cadenas ganglionares bajas, o por ejemplo, síntomas más sistémicos que nos guíen a patología maligna. Siguiente, por favor. Otro dato que también es importante es la presencia o no de fiebre. Y, y bueno, ¿esto por qué? Porque como ya mencionamos, estos agentes infecciosos pues son muchos. Entonces, la presencia de fiebre principalmente nos va a encaminar a lo que sería la presencia del patógeno en el flujo sanguíneo, o bueno, sí, bueno, síntomas de infecciones sistémicas, lo cual pues va a requerir que nuestros pacientes lleven a un ingreso hospitalario. Ya no vemos tu presentación. Mm, Me parece que a mi compañera se le fue el internet. Voy a darle un minuto a ver si intenta compartir y si no, pues podemos continuar. Me Ya parece que estoy ya. compartiendo, ¿me podrían decir? Sí, ya se ve. ¿Puedes cambiarle, por favor? Siguiente.
Y bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Como ya mencionamos, siempre que encontremos una adenitis bilateral, pues esta es seguramente de un origen viral, por lo que, pues bueno, estas van a ser autolimitadas y van a resolver en un periodo de más o menos de 7 a 10 días. Em, y bueno, solo algunos casos especiales que presenten ya criterios de cronicidad, pues van a requerir la elaboración de estudios diagnósticos que ya mencionamos anteriormente. En este caso, especialmente sería la serología, para buscar específicamente agentes como virus del Epstein-Barr, toxoplasmosis o o citomegalovirus. Siguiente, por favor. Bueno, también, por ejemplo, si llegáramos a encontrar un paciente con la presencia de conjuntivitis, también podríamos encaminar el diagnóstico un poquito hacia herpes, así que pues también es otro agente que trataríamos de manera más específica. Bueno, Y bueno, aquí con respecto a los tratamientos de las infecciones virales, bueno, continúo ahorita y ahorita les complemento, porfa. sí, doctor. Bueno, y bueno, recordar un poquito los tres agentes principales que vamos a encontrar, que son bacterias, como ya les mencioné, los principales agentes van a ser audios y piógenes, y bueno, otros tipos como las micobacterias. Eh, Voy a hablar un poquito específico ahorita de las micobacterias y después hablo del antibiótico para las bacterianas, De hecho, no te porque, metas a Mycobacterium porque hay un tema especial para eso. ok, doctor. Bueno, nosotros como clínicos vamos a referir y pues básicamente el tratamiento consiste en la exéresis del ganglio total. Siguiente, por favor. Esta es un poco la imagen del procedimiento y los resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, ya ahora sí vamos a hablar un poco de el tratamiento. El tratamiento antibiótico en la unilateral, pues se va a dar una vez que encontremos a nuestro paciente en todos los casos. Y bueno, eh, cabe mencionar que el tratamiento de primera elección, según muchas guías oficiales, es el cefadroxilo. Este se va a dar en una posología de 30 miligramos por kilogramos del peso de nuestro paciente, una vez al día por 3 días. En su presentación comercial se encuentran, me parece que en tabletas de 500 miligramos. Este es el de primera elección por su buena eficacia y porque no es de un precio muy elevado. Sin embargo, en los casos en los que este no sea efectivo, podemos optar por otras opciones, como por ejemplo sería el uso de amoxicilina más clobulanato, o por ejemplo ya en casos resistentes o más agresivos, pues el uso de clindamicina. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí una pequeña tablita que resume lo que ya les había mencionado. Eh, Aquí, nada más cabe mencionar, por ejemplo, otro tipo de patologías que podríamos, mencionar. En este caso ya son de un origen más, crónico, como por ejemplo sería la tuberculosis. Que bueno, el tratamiento tampoco nos compete como médicos de primer contacto, sin embargo, pues es el mismo que se utiliza en la tuberculosis sistémica o pulmonar. Y bueno, el tratamiento va a consistir en la administración de 4 fármacos, que son la isoniazida, la rifampicina, la piramicida y el etambutol, en una primera etapa antibiótica. Siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí un poquito en tratamientos más específicos, igual en lo que sería la crónica, pues para la enfermedad por arañazo de gato vamos a hacer lo que sería el uso de acitromicina en esta posología ya indicada durante 5 días. Y bueno, estas suelen referir a los
2 o 3 meses desde que se diagnostica el caso. Si no refiere de manera espontánea sin tratamiento, pues ya vamos a optar por el uso de la acitromicina. Y bueno, aquí está el tratamiento de la tuberculosis crónica, que es el que ya mencioné anteriormente, y las micobacterias que pues no mencionaremos. Siguiente. Bueno, ya que mencionamos todo esto, va a haber casos en los que aún con nuestro tratamiento farmacológico los pacientes no van a mejorar. En estos casos lo que vamos a hacer va a ser valorar un ingreso hospitalario bajo los siguientes criterios, que pues es que no lleguen a mejorar entre los primeros 3 días, que es la duración de todos los tratamientos antibióticos. En el caso de que los menores sean recién nacidos o menores de 3 años, la presencia de fiebre que nos indica afectación sistémica aparte de la adenopatía o síntomas de malignidad como pérdida de peso y todo lo que ya mencionamos antes. Y bueno, ya en el hospital, ¿qué vamos a hacer? Si hay manifestaciones sistémicas como fiebre, controlarlas y iniciar con los tratamientos intravenosos. En la tabla que ya anteriormente les presenté están los ajustes que se pueden hacer. Siguiente. Y bueno, este es un pequeño algoritmo que es solo un resumen de la presentación que pues ya mencionamos todo anteriormente. Simplemente el diagnóstico va a ser clínico, salvo en los casos especiales, y dependiendo si es bilateral o unilateral, pues unilateral no vamos a dar en sí un tratamiento, y en la bilateral pues optamos por el tratamiento antibiótico contra las bacterias que ya esperamos. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la exposición. Ya nomás queda presentar el caso clínico. ¿Tienen algunas dudas? Bueno, pues ya mañana complementamos el caso clínico y hago algunos comentarios nada más. Bueno, gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Doctor, igualmente, hasta luego.